Lo primero, estimado Freddy, es comentarle a la ciudadanía cuál es el rol del CAL, cuál es el rol de la Corte Constitucional y finalmente cuál es el rol de la Comisión de Fiscalización y el Pleno de la Asamblea Nacional. En primer lugar, quien realiza, o el organismo o el órgano, más bien dicho, para ser más preciso, el órgano al interior de la Asamblea Nacional, que revisa si se cumplen los requisitos de forma de la solicitud de juicio político, es el CAL, ¿sí? El Consejo de Administración Legislativa ha requerido un informe no vinculante a la Unidad de Técnica Legislativa y ha tomado una decisión de admitir a trámite la solicitud de juicio político. Esa solicitud fue, digamos, conocida por el CAL, por los integrantes del CAL, sin haber hecho un análisis minucioso de su contenido. Y claro, cuando comienzan las redes sociales, los medios de comunicación a advertir los errores que tenía la solicitud, hacen una reconsideración, ¿sí? Hacen una reconsideración en el CAL que confirma la admisión a trámite, pero luego de haber pedido que corrijan ciertos errores, ¿sí? Lamentable, por cierto, lo que hizo la Asamblea Nacional en un acto de completa irresponsabilidad, de apresuramiento, desconocimiento, qué sé yo. Eh, Hicieron una calificación rápida sin advertir que habían algunos errores en la solicitud inicial. En todo caso, los asambleístas proponentes corrigen los errores. La Asamblea Nacional, a través del CAL, califica la solicitud de juicio político. ¿Qué tenía que suceder después? Una segunda calificación por parte de la Corte Constitucional. Pero la Corte Constitucional, cuando sorteó el juez ponente, eh, designó a la jueza Teresa Núquez, quien habría, y digo habría porque todavía no es una información oficial, la Corte anda muy hermética en esa información, habría propuesto la inadmisión a trámite del juicio político, entendería yo por inobservar algunos pedidos de la jueza Teresa Núquez. La jueza Teresa Núquez pidió a la Asamblea que por favor le remita el expediente completo del juicio político, ¿sí? Y la Asamblea, en un acto de irresponsabilidad, omitió enviar la primera resolución del CAL mediante la cual admitieron a trámite la solicitud de juicio político. Solo remitieron la segunda, la ya reconsiderada. Entonces, claro, quedó esa sensación de que por esa falta de procedimiento, entonces la Corte Constitucional podía inadmitir la solicitud de juicio político. Al parecer eso sucedió en la propuesta de Teresa Núquez. El problema fue que la jueza Teresa Núquez no tuvo el apoyo. La jueza Teresa Núquez tuvo solamente dos jueces que aprobaron no más bien dicho, que apoyaron su proyecto de dictamen, que fueron el juez Enrique Rilla y la jueza Carmen Corral. Es decir, tres jueces votaron a favor de la inadmisión de la solicitud de juicio político para que, obviamente, se archive la solicitud de juicio político. Pero, al parecer, son seis jueces que tienen la posición contraria. Es decir, que se inclinan a admitir la solicitud de juicio político, y, en consecuencia, derivar el caso a la Asamblea Nacional para que la Comisión de Fiscalización primero analice las pruebas de uno y otro lado, emita un informe recomendando lo que considere al Pleno de la Asamblea, que es el que tiene la decisión final. Y es donde se va a realizar el debate, estimado Freddy, ya sobre el fondo del asunto. Ahora, doctor, queda en evidencia que, igual que otros organismos, es cuestión de votos, es cuestión de criterios, y, pero ¿por qué es que todo el mundo sabe, advierte, conociendo a los jueces quiénes son y conociendo el número de jueces, uno puede advertir que la suerte del presidente ya está echada? Lo cual entonces no es un tema de motivación, no es un tema de argumento jurídico, es un tema simplemente de inclinación política. Sí, sabe que curiosamente los tres jueces que iban por la inadmisión, al parecer, al interior de la Corte Constitucional, son los tres jueces de línea conservadora, identificados más con la derecha,
con posiciones conservadoras de lo que se ha podido ver en sus actuaciones. No por eso quiero desmerecerles, porque en realidad la calidad de esta corte es muy buena, ¿no? Puede tener sus errores, ha tenido muchos errores sin duda, pero es al menos una institución respetable. Usted ha visto, estimado Freddy, que en medio de esta crisis institucional, en donde tienen poca credibilidad las instituciones y las autoridades del Estado, uno de los organismos rescatables es la Corte Constitucional, sin duda. La Corte Constitucional, con sus errores, ha sabido ganarse la respetabilidad de la gente, especialmente de la comunidad jurídica. Los abogados respetamos a los jueces. Y por eso es que la primera cuestión que a mí me llamó la atención es la posición del señor Isa como dirigente social y del señor Correa como dirigente político. Absolutamente irresponsables las, eh, las Declaración. posiciones de estos dirigentes. Le digo por qué. Porque Leonidas Isa presionando a la Corte. Impresentable. Eso es violar la independencia externa a la que tienen derecho los jueces para decidir en derecho, no por las presiones políticas de ningún dirigente. Y en segundo lugar, a mí me parece penoso que un expresidente de la República se preste para estar compartiendo memes, para estar compartiendo burlas en relación a una jueza que es respetable, especialmente en la comunidad de abogados. Podemos tener divergencias con la jueza, pero no pues para que un dirigente político que, que ocupó la primera magistratura venga a burlarse de una jueza, ¿sí? Me habría gustado a mí ver la misma severidad con la que ha hecho sus cuestionamientos del señor Correa con la Corte Cervecera. Usted recordará la famosa Corte Cervecera por quienes estaba integrada, ¿no? El señor Patricio Pazmiño absolutamente cuestionado. La señora Pamela Martínez, recordarán ustedes que fue vicepresidenta de la Corte Constitucional. La señora Ruth Seni Pinergot, el señor Patricio, no, ya ni siquiera recuerdo los nombres de los jueces, que por cierto, brillan por su ausencia, nunca hacen opinión en los medios de comunicación, lo que confirma que no eran constitucionalistas destacados, sino simplemente serviles al poder de turno, en ese entonces de Rafael Correa. Entonces, claro, el señor Correa, acostumbrado a tener jueces serviles, seguramente esperó la misma actuación ahora de la Corte, y no, la Corte Constitucional, si de algo se caracteriza, es de su independencia y su ética honestidad. Podemos decir cualquier cosa de la Corte, que se equivocan, que a veces cometen errores graves en materia procesal, por ejemplo, pero nadie puede tachar por falta de integridad a los jueces de la Corte, o puede decir que no se trata de personas respetables, especialmente en la academia. Entonces, me lamento mucho eso. En todo caso, parece que hay una división interna, ¿no? El ala conservadora, que se lleva por la inadmisión a trámite de la solicitud de juicio político, y por otro lado, está un grupo de una derecha un poquito más moderada. Por ejemplo, yo a Richard Ortiz lo identifico un poquito más con el ala conservadora, pero mucho más moderada. Veo que también, por ejemplo, eh, Es el juez ponente, Ortiz, Richard Ortiz, sí, ¿no? sí, 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 Ya. él es el juez ponente, y usted recordará que él fue uno de los nuevos jueces que fueron ganadores del concurso para la renovación parcial de la Corte Constitucional. Él, con Joel Escudero y Alejandra Cárdenas, fueron nuevos jueces que hace un año más o menos ingresaron a la Corte, ¿sí? Y usted recordará también que Richard Ortiz ha tenido una actuación tan independiente que a veces ha dado paso a decretos del presidente de la República, a veces no los ha dado paso. Ha sido un juez absolutamente, digamos, independiente, y además no se trata de cualquier persona. Es un abogado muy reconocido, docente de Derecho Constitucional durante varios años en la Universidad Católica, en la Universidad de las Américas, aquí en Quito, y que además tiene un doctorado en Derecho Electoral en Alemania. Entonces no es un juez cualquiera, ¿no? No es un juez del perfil de los jueces de la Corte Cervecera, para empezar. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer los ciudadanos, estimado Freddy, es respetar la decisión de la Corte, sea cual sea. Si admite o inadmite la solicitud de juicio político,
estamos seguros de que la decisión que tomen los jueces va a ser en derecho, sin ceder a presiones políticas, que ha sido ya el llamado que ha hecho el presidente Ali Lozada. El presidente Ali Lozada ha sido muy claro, ha pedido a los actores políticos y, por qué no, también a los dirigentes sociales que se mantengan al margen de esto, que no presionen a la Corte, que le dejen decidir en derecho. Y puede ser que hoy mismo, estimado Freddy, tengamos la decisión. ¿Sabe por qué? Porque conozco que el interior de la Corte ya hace 8 días más o menos, ya se pidió a los despachos de los jueces que vayan preparando sus proyectos de dictámenes, que los tengan listos, porque sabían obviamente que los tiempos son cortos y que se necesita una decisión rápida para tratar hasta el día jueves de resolver este caso. Nació mal este juicio político. ¿Por qué podría terminar bien, doctor Zaidan? Sí, efectivamente nació mal por la irresponsabilidad, desconocimiento, apresuramiento de los asambleístas de oposición. Claro, hay un hecho indudable, ¿no? Más que evidente. Los asambleístas de oposición, especialmente el ala correísta, tienen una fijación con la destitución de Lazo, ¿sí? Quieren destituir al presidente de la República como de lugar, ya intentaron activar la figura de la muerte cruzada, ya una asambleísta inclusive de Pachacutic, en teoría, porque parece más correísta, la señora Pazmiño, ya hablaba inclusive que tienen un plan B, de que si no funciona la figura del juicio político, pues van por la declaratoria de incapacidad del presidente, que es lo que justamente aplicaron a Bucaram, ¿no? Bueno, supongo que se van por la incapacidad física, en este caso no mental, pero por la incapacidad, decía Mireya Pazmiño. Eh, Eso demuestra la obsesión, la fijación que tienen algunos asambleístas con la destitución del presidente. Yo le soy muy franco, Freddy, no veo razón por la cual la Corte eh, deba inadmitir la solicitud de juicio político. Creo que la jueza Teresa Núñez, si eso fue lo que propuso el Pleno, se equivocó. Creo que corresponde la admisión a trámite de la solicitud de juicio político. Yo, de juez, habría dado mi voto por la admisión a trámite de la solicitud. Cumple las cuestiones de forma, la singularización de la infracción, las firmas de respaldo, no fueron solo 46, sino 59, me parece. Cumple con el anuncio de pruebas, cumple con toda la solicitud. ¿En dónde veo falencias, estimado Freddy? Yo veo falencias en temas de fondo. No creo que esté probada la responsabilidad política del presidente. No creo que hay razones para decir que él estuvo involucrado en actos de corrupción o que con su complicidad se realizaron actos de corrupción por parte del señor Luque Lecaro. No veo que el presidente esté involucrado en un acto de corrupción. Al menos hasta ahora no hay prueba contundente que lo involucre en los actos de corrupción. Por eso me parece bastante forzada la atribución de responsabilidad política al presidente. Yo no votaría, siendo asambleísta, por la moción de censura y destitución, le soy muy sincero. ¿Qué consecuencias trae la admisibilidad de la demanda o sea, qué se viene luego? Sí, sabe que va a haber un poco de conflictividad en la asamblea. Bueno, para variar, ¿no? Pero usted ya sabe eh, quién es el presidente de la Comisión de Fiscalización. A la Comisión de Fiscalización iría el juicio político primero si es que la Corte Constitucional admite a trámite la solicitud de juicio político. Y eso implica que Fernando Villavicencio va a ser un protagonista en esta etapa inicial del juicio político. Y es difícil identificar la posición de Fernando Villavicencio porque él ha mostrado un poquito de distancia ya hacia el gobierno, ¿no? Eh, Él fue una persona un asambleísta muy cercano a la posición gubernamental. Sin embargo, yo lo he visto un poquito alejado del gobierno. En las últimas declaraciones advierte un cuestionamiento al juicio político, ¿sí? Él, por ejemplo, dice, no podemos dar valor a audios no periciados, ¿sí? Eh, Sosteniendo que no se puede dar credibilidad a voces del entorno del presidente que incurrió en actos de corrupción, ¿sí? Si es que el propio Danilo Carrera, el propio Hernán Luque, han tenido conversaciones telefónicas que los involucran en actos de corrupción, eso de ninguna manera le compromete al presidente de la República. Y en eso coincido con Fernando Villavicencio. Creo que es correcto lo que él señala. Tienen que tener, digamos,
un protocolo, ¿no es cierto?, de validación los medios de prueba que se utilicen en el juicio político. Por ahí también están fallando los interpelantes o los solicitantes en este caso. Por otro lado, también, Freddy, veo yo que es bastante forzada esta figura de la comisión por omisión cuando solamente está reservado para delitos relacionados con la salud, con la vida, no contra la administración pública. Entonces es muy forzada esta figura de la comisión por omisión, un mal invento de la oposición el crear esta figura, que en el derecho penal es cuestionable. Ustedes pueden revisar, me parece que es del 28 del Código Orgánico Integral Penal, y definitivamente no hay la posibilidad de que se cometa peculado, concusión por omisión. Es absurda la figura que están utilizando. Entonces yo veo un problema en cuanto a la prueba y en cuanto a este argumento de que se cometieron estos dos delitos por omisión. Doctor, Y, ajá, no, solo estaba viendo el reloj, como usted tiene el otro compromiso, nos quedan un par de minutos para preguntarle exactamente, ¿la muerte cruzada sería un hecho irreversible? sabe que yo considero que el presidente de la República, sin duda, habrá conversado esto ya con su equipo de asesores. Y yo sospecho que ya lo debe tener preparado el proyecto de decreto ejecutivo, pues usted sabe que basta con la firma de un decreto disolviendo la asamblea para que se produzca la disolución, la determinación anticipada de los periodos de los asambleístas. Y con eso se va a la casa tanto Del Mister. los asambleístas como el presidente de la República, pero en unos meses, cuando ya tenga su reemplazo, luego de realizadas las elecciones presidenciales y de asambleístas. Entonces yo considero que ese sería el mejor escenario. Le soy muy honesto, muy franco, Freddy. Creo yo que la mejor salida serían las elecciones anticipadas, porque eh, sencillamente, políticamente, eso no les da tiempo a algunos actores políticos, ¿sí?, de armar una buena candidatura de cara a las próximas elecciones presidenciales, ¿sí? ¿Qué actores pueden ser precandidatos? Mire, Yacu Pérez y Gustavo Larrea ya lanzaron su binomio confiados en la elección anticipada. Usted habrá visto ese acto proselitista en el que justamente Sí, sí. eh, levantando sus brazos, prácticamente anunciaron el primer binomio. En segundo lugar está Carlos Rabascal, que no creo que tenga sinceramente la fuerza, a pesar de que, digamos, es una figura que podría hacer un mejor papel, sin duda, que el señor Arauz. No creo que le alcance para llegar. Así que el único personaje con capital político es el señor Correa, pero el señor Correa tiene que arreglar su problema con la justicia penal. Él tiene guardado por debajo de la manga justamente el recurso de revisión ante la Corte Nacional de Justicia, que lo presentará cuando tenga garantías de ganar. Ya sabe que él no se las juega, no se arriesga, sino que seguramente estará esperando que se recompongan las fuerzas de la Corte Nacional de Justicia y así podamos tener justamente la, resolución de un recurso de revisión de manera favorable para él, que es lo que él espera. Entonces, él no está habilitado para ser como candidato. Entonces, creo yo que lo mejor sería anticipar elecciones, porque definitivamente no va a poder terminar el periodo con tantos frentes que se ha abierto el presidente de la República. No va a terminar el periodo con esa oposición que definitivamente lo tiene en la mira, boicotea todo tipo de gestión que él realiza. Va a ser difícil que él pueda gobernar. Y no me agrada la idea de que se destituya a Lasso y asuma Borrero. Ya hemos visto que el señor Borrero tenía un rol marginal, no tiene la confianza ciudadana, así que me preocuparía que él asuma el poder si es que es destituido a Lasso. Así que yo esperaría que si ya ve complicado el escenario, el presidente de la República firme el decreto de muerte cruzada. Doctor, muy agradecido, respetuoso de los tiempos convenidos, le agradezco, le envío un fuerte abrazo y